Hola, soy Víctor Y yo soy Marcos. y este es el podcast de Senki Kandoyo. Allá vamos. Bienvenidos al podcast de Karate y Artes Marciales de Senki Kandoyo. Un espacio mensual donde la historia, la técnica y la filosofía del Bujutsu se encuentran con la pasión por el deporte y el camino marcial. Aquí nos reuniremos para compartir tertulias, experiencias y reflexiones con practicantes, maestros y amantes de las artes marciales de todo el mundo. Si el karate vive en ti, este podcast es tu dojo. Comienza un nuevo episodio del podcast de Karate y Artes Marciales de Senki Kandoyo. Hola amigos del podcast de Senki Kandoyo. Bueno, hoy entrevistamos a Víctor López, el director de nuestra escuela y cofundador de Senki Kandoyo, junto conmigo. Víctor tiene una amplia carrera en el mundo del karate en todas sus facetas, como deportista, como artista marcial, como sensei y nada. Bueno, Víctor, creo que la mejor forma de presentarte, de conocerte, es que tú te presentes. Bueno, hola Marcos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, como bien ha dicho Marcos, yo soy Víctor López, soy séptimo dan de karate y Kogujutsu, codirector de las escuelas Senki Kandoyo. Llevo 42 años practicando artes marciales, no solamente karate y Kogujutsu, sino otras artes marciales, otras koryus también. Y llevo impartiendo enseñanza pues más de 35 años, creo, o casi 35, ¿vale? Entonces, bueno, creo que he estado no sé si en todos, pero en muchos de los ámbitos de la disciplina de karate, desde el karate deportivo, el karate de alta competición, el karate más tradicional, el karate de Okinawa. Bueno, pues me he movido por todos esos campos y creo que hoy es de lo que vamos a hablar, ¿verdad, Así Marcos? es. Vamos a contar un poco nuestra experiencia. Así es, Víctor. Pues nada, para comenzar, para que la gente, nuestros oyentes te conozcan un poquito más, cuéntanos para empezar por orden, cómo te iniciaste en el karate. Bueno, pues inicialmente en el karate nosotros decimos que por tradición familiar, porque ya mi padre y mi hermano mayor, Daniel, hacían karate. Yo empecé con 3 años a entrenar con ellos y tú creo que lo mismo igual, Igual, empezaste también también. Así con es. 3 añitos. Así que nada, empezamos a entrenar karate allá por los años, a principios de los 80. Como ya he dicho, mi padre Víctor y mi hermano mayor Daniel ya hacían karate en los 70, o sea que era por tradición familiar. Y nada, aquello era una actividad de las pocas actividades deportivas de las que teníamos, ¿no? Esto es algo que recuerdo siempre que estamos impartiendo algún seminario a chavales jóvenes o algún curso, como hace poco en institutos y demás estábamos enseñando karate, y yo les decía, mirad, cuando yo empecé a hacer karate, por lo menos en nuestra zona, ¿no? En el sur de Madrid y demás, no había ni muchos recursos ni muchas posibilidades. Uno podía practicar, evidentemente, fútbol, eso nunca faltaba, o podías hacer judo o karate, o podías hacer yin jazz o sevillanas. Era lo que había. Poco más. Poco más. Hoy, por ejemplo, en nuestro municipio parleño, que es donde principalmente tenemos clases, en el sur de Madrid, pues tenemos más de casi, no sé si son 32 escuelas deportivas municipales y un chico o una chica pueden elegir el deporte que quieran sin límite y sin apenas tener que desplazarse de su municipio, ¿eh? O sea que, pero antes no había tantas posibilidades. Así que karate era nuestra actividad, era lo que nos gustaba y practicábamos karate, que yo recuerde, creo que casi todos los días. Si llegaba el fin de semana estábamos compitiendo
y durante la semana entrenábamos todos los días, al menos una hora, al menos digo, porque los entrenamientos que yo recuerdo de niños eran las clases y aparte uno se quedaba a entrenar siempre, ¿no? Siempre echabas un ratillo más. Sí, siempre había, aparte de tu hora, pues bien, bien porque compitieras, bien porque hubiera examen o bien porque ibas a entrenar y ya está, pero siempre, Sí, siempre sí, había sí, un bueno, tiempo extra. eso es, lo que hacíamos era karate deportivo, aunque en aquel entonces no se diferenciaba entre karate deportivo, te estoy hablando de los años 80, Mm, a principios de los 80, no se diferenciaba entre karate deportivo ni karate tradicional, hacíamos karate. eso es. Y dentro del karate competíamos, igual que no teníamos karategis para competir ni nada de eso. Teníamos karategis que era lo que utilizábamos para entrenar y cuando teníamos competición, pues nuestra madre lo lavaba unos días antes y demás para que estuviera listo y preparado y planchadito para la competición. Esos días entrenabas en pantalón corto o entrenabas en chándal y se acabó. No, no había más. Era lo que había. No había la especialidad deportiva, la especialidad, no, si tú hacías karate, competías. Se te daba mejor o se te daba peor, eh, pero tampoco había, no te daban la opción tampoco de no competir, o yo no la recuerdo, Mm, la opción de no competir. Tenías que sí, competir y además tenías que hacer de todo, tenías que hacer kata, kumite. Luego ya uno se iba especializando, ¿no? Un poco más entrado en los 90, además ya a lo mejor te podías especializar un poco más, pero al principio uno hacía de todo. sí, además yo recuerdo que no, o sea, no había un entrenamiento extra para la competición. Tú siempre No. entrenabas más horas extra. Cuando había competición competías, cuando no había competición no competías, pero siempre había entrenamientos aparte de las clases. Sí, sí, No, yo es lo que digo, pues como cuando ves ahora, no es que antes se hiciese mejor karate, ni antes se jugase mejor al fútbol, ni antes, no, eran tiempos diferentes, ¿no? Pero eso es, uno tiene que ser consciente siempre eh, que tú eres no lo que consigues, sino cómo lo consigues. eso es. Y hombre, no digo que ahora sea más fácil, ni mucho menos. Todo tiene su Su dificultad, claro. dificultad y su constancia y demás. Perdona, que estoy un poco resfriado. Nada. Eh, sin duda, cuando alguien puede dedicarse en exclusiva a ello, incluso está cobrando para ello y todas sus horas las puede poner en ello, pues hombre, El ser malo tiene camino delito, ¿eh? es mucho más fácil, evidentemente. Bueno, No, o puede ser más fácil, pero no decimos que no sea, bueno, que será más o menos difícil, pero cuando el camino es llano no es lo mismo que cuando el camino es rocoso, ¿no? no, 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 Es no, sin camino y duda. hay que Yo andarlo, claro, pero lo he contado en más de una entrevista y en algún post que he escrito y demás, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus dificultades y tiene su vida y para cada uno, pero eh, yo empecé a trabajar muy jovencito, bueno, empecé a dar clases con 13 años ujú, y a trabajar descargando camiones por la noche con 18 años. Y estaba en la selección y me tiraba la noche trabajando y mis compañeros me dejaban las ventanas de allí del centro de alto rendimiento allí en Alcobendas abiertas y yo me colaba y dormía una hora y entrenaba todo el día. Llegaba la noche, me iba a trabajar otra vez y así te tirabas 15 días antes de irte a un campeonato. Un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, que por cierto, había dos campeonatos al año. sí, no había la cantidad que hay El ahora. mundial estaba cada 2 años y el europeo cada año. Un campeonato europeo, un campeonato internacional. Si tenías suerte, a lo mejor hacías algún trofeo internacional por ahí. Pero nada, no había que si la John Lee, todas esas Sí, cosas no todas las existían. ligas que No hay sé, ahora. hoy día creo que un competidor, no sé si viaja 2 o 3 veces al mes Eso fuera de, antes era ¿no? impensable. Sí, sí, sí. Bueno, viajan porque se lo costean ellos y demás, Claro, evidentemente. sí, Pero compiten. claro, pero lo mismo es estar haciendo 24 campeonatos o 26 campeonatos internacionales al año que un campeonato dos internacional al año. No, Claro. no es igual, No, no, no es lo mismo, no es igual. evidentemente. Por eso digo, no es que sea más difícil o más fácil, son tiempos Es distintos, por diferente. supuesto. Pero uno siempre tiene que recordar que tú no eres lo que consigues, eres cómo lo consigues. Cómo Eso lo es. consigues. Bueno, pues al hilo de esto del karate deportivo,
Cuéntanos un poco cómo fue el inicio de tu carrera deportiva, la etapa competitiva, cómo llegas a la alta competición y a la élite, ¿no? Bueno, pues a ver, mi etapa, como ya te he dicho, mi etapa deportiva no era diferente a mi etapa de karate porque no se diferenciaba antes. Antes entrenabas karate y competías y era lo que había. Era lo que había, ¿no? Entonces, recuerdo que de niños a mí, a Dani, a nuestro hermano, se nos daba muy bien competir y desde bien jovencitos nos clasificábamos para ir a los campeonatos de España y quedábamos campeones de Madrid y todo eso. Luego yo me acuerdo, lo hemos contado millones de veces, ¿no? Que yo iba a los campeonatos de España que nos daban un chándal y Sí. incluso algunas veces hasta algunas zapatillas y unas mochilas. Sí, creo que alguno está por Y ahí rodando todavía. no sé, no lo sé porque hace muchos años Pero de esto. Pero no sé si me oyes bien. sí, te digo, te ¿Sí? digo. Mm. Vale. Bueno, pues yo llegaba a los campeonatos de España y no teníamos el afán este de competir. A mí me gustaba que nos llevaban a un hotel, íbamos desde los senior hasta los benjamines, todos juntos, todos juntos. Y de hecho me pasaba una cosa que luego la comentaré un poco Ujú. más adelante porque es muy curioso, ¿no? Pero yo llegaba allí al Campeonato de España, lo que menos me importaba era el campeonato. A mí me habían llevado a un hotel, a Valencia o a Sevilla o a cualquier sitio de España y lo mismo a mí me podían estar llamando para competir y yo andaba jugando por ahí. Que recuerdo en más de una ocasión que nuestro padre venía a buscarme corriendo, que te están llamando, no te enteras que te están llamando, que tienes que competir ahora. Yo qué sé, yo andaba jugando por las gradas y andaba... A mí el campeonato me importaba, la verdad, porque era uno más. Era Efectivamente. un campeonato más. No le dábamos tanta importancia, no la tenía. ¿No? Tú llegabas, habías sido campeón de España y al día siguiente tienes que ir al colegio. Como luego me pasó de adulto, que yo llegaba y era campeón de Europa y al día siguiente tenía que Tienes trabajar que ir a igual. trabajar. Así es. Sí, así era. No, no había patrocinadores, ni te hacían entrevistas, ni con suerte salías en el periódico de tu municipio porque habían llamado al periódico para Porque se hacerte... tenía algún contacto, ¿verdad? Pero Sí, nada nada más. más. No, no había tanto. Y entonces me pasaba una cosa curiosa que voy a recordar, Mm. ¿no? Ahora. Bueno, no lo hemos contado, pero yo en mi currículum tengo 15 campeonatos de España o Mm. 7 campeonatos de Europa, otros 5 subcampeonatos de Europa, soy campeón del mundo, subcampeón del mundo y demás. Bueno, es un currículum, oye, hoy día los hay mucho mejores, ¿eh? Los hay mucho Bueno, mejores, bueno, también hombre. peores, Sí, también peor está. también peores. Entonces, hace poco llego a un campeonato de España con un alumno que me dice, compiten para karate y me dice, Mm. oye, ¿puedes acompañarme? Dice, ¿puedes acompañar? Sí, claro, Vicente, ¿cómo no? Voy contigo, no te preocupes. Voy con Vicente porque además alguien tiene que acompañar a cada competidor. Y entonces yo llego allí y, y no, ni mucho menos yo espero que nadie me tenga por qué conocer, ¿no? Yo no, hace mucho que no iba a un campeonato de España. De hecho, vi algún ex compañero por allí, pero hombre, ¿cómo tú por aquí otra vez y tal? Bueno, pues mira, siempre estuve aquí, ¿no? No he dejado nunca de hacer karate, ni Mm. que me haya interesado más un aspecto u otro aspecto, eso va en cuestión de maduración, pero bueno, creo yo. Pero llego allí y, y oye, notaba no sé, la gente que mira allí, estaba entre medias de los competidores y ya como diciendo, este de nuevo no sabe dónde viene. Un poco por encima del hombro me daba a mí la sensación. De hecho, Vicente, saludó allí a algún seleccionador que me miró de arriba abajo y Vicente repitió otra vez, bueno, estoy aquí con Víctor, que no sé si sabes que él es. Volví a mirarme de arriba abajo. Eh, no me había saludado al principio, ¿no? Había ido directamente a hablar Mm. con Vicente, me había mirado de arriba abajo. Bueno, es que mira, estoy hablando aquí con Víctor, que es que ha venido a acompañarme. Sí, sí, conoces a Víctor, es campeón del mundo. Ah, es campeón del mundo. Entonces me puso la mano. Me puso la mano. Yo no doy nunca la mano a una persona que no tiene educación y respeto, ¿no? Sin duda. Por supuesto, yo le miré de arriba abajo y me giré. Y cuando terminamos la conversación me dijo Vicente, la mayoría de estos no tienen ni idea del currículum que tú tienes. Digo, no, Vicente, claro que no. Yo me acuerdo cuando era un niño
y competía. Para mí los senior, antes he dicho que íbamos los benjamines junto con los senior. Para mí los senior eran ídolos. Me conocía a todos. Ya podían haber dejado de competir hace años. Me conocía a mí, yo me conocía a todos, a todos. En algún post también escrito alguna vez como yo le pedí a nuestro padre, a papá, llévame corriendo por favor al pabellón que tengo que coger la revista Karateka. Entregaban la revista Karateka, la regalaban. En esa revista había entrevistas de maestros, había crónicas de los europeos, de los mundiales, había cómo había ganado España el campeonato del mundo, me conocía a todos los competidores, me conocía, y estaba deseando verlos. Y tenemos por ahí algún conocido, ¿no? que ha hecho entrevistas a competidores y nos cuenta cómo, dice, son poco menos que estrellas de fútbol. Pueden llegar a la hora que quieran, da igual. Ese es el tema, que hoy en día, antes un senior pues era la élite, ¿no? Ahora como con 11 años ya se supone que son estrellas del rock porque llevan 12 o 13 karategis, 12 o 13 cinturones y han ganado 4 medallitas de los pueblos de al lado de donde viven, pues ya son estrellas del rock. ¿Para qué van a tener referentes si son ellos mismos, sus propios referentes? Eso es lo triste, ¿no? Claro, bueno, el problema de todo esto es que en algún momento eso se acaba. Se acaba y viene la realidad. Es como cuando estás de vacaciones, estás muy bien, pero en algún momento tienes que asumir que hay que volver a la realidad, que allí en el mundo real nadie te conoce porque no eres Sandra Sánchez. Eso es. O no sales en Supervivientes. No eres famosillo. No eres famoso, correcto. Vas a tener que volver a la realidad y ya está. Has disfrutado, te lo has pasado bien, estupendo, eso es genial, pero no hay más que eso. No hay más. No hay que creerse más que eso. Yo al hilo de esto recuerdo que muchas veces tú y yo en los campeonatos nos reíamos mucho porque como a veces hemos pasado alguna época, bueno, que hemos competido menos, más desconectados de la competición y demás, alguien que te recordaba te encontraba, hombre, Víctor, ¿sigues haciendo karate? Y nos mirábamos como diciendo, pero si no has dejado en su vida de hacer karate, ¿cómo que si sigues haciendo karate? Me hacía y me hace mucha gracia eso porque, vamos a ver, ¿sabes con quién estás hablando? Sí. Es un poco triste que no, sí. Sí, el hecho de que hayas dejado la competición o que hayas dejado un mundo, bueno, pues entiendo que haya gente que tú has salido de ese mundo, ¿no? Y, oye, pues no te he visto más aquí, pero como he dicho antes no había diferencia entre el karate deportivo o el karate tradicional, que hacía karate, competía y ya está. Pero eso era antes, eso ya cambió hace más de 20 años y de 30 años. Eso cambió y cada vez el deporte es más deporte y el arte marcial es arte marcial, son cosas distintas. Cada vez se diferencian más. Puede que en los años 80 o en los años 70, cuando empezaron nuestro padre y nuestro hermano mayor y demás, no se diferenciaba más, ¿no? Entre el karate deportivo y el karate tradicional, o por lo menos nosotros no veíamos tanta diferencia. Pero eso ya quedó bastante atrás, ¿eh? Eso ya quedó bastante atrás. Y cada vez hay más diferencia, ¿no? Entre lo que es karate. Por eso me hace mucha gracia cuando que una federación nacional pueda tuitear que alguien está en Supervivientes o representando al karate. No, mire, no representa al karate. Representará a una facción del karate. O se representará el mismo. Claro. Pero no representa, porque a mí no me representa. A mi karate no le representa. Al karate que yo conozco no lo representa. Desde luego que no. Y esa persona, lo mismo, va a Okinawa y dicen, ¿quién eres tú? No saben. ¿Qué ha hecho fuera del mundo de la competición esa persona para decir que representa al karate? No, hombre. Eso es lo malo, ¿no? Que cuando interesa se le pone apellidos al karate deportivo, tradicional, clásico, pero luego esta gente representan al karate, ¿no? Pues ya que el karate tiene apellidos, esta gente representará al karate deportivo. Yo entiendo que al karate deportivo este señor lo pueda representar, pero a ti o a mí, como practicantes de karate, como parte del karate, no nos representa en absoluto. No.
No, 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 no. Mira, Sería una podría vergüenza. parecer hasta ahora, a lo mejor, Marcos, no lo sé, ¿eh? Podría parecer hasta ahora lo que llevamos hablando, que es que nosotros tenemos algo en contra del karate deportivo. No, No, al todo lo contrario. contrario. Nosotros llevamos a muchachos a competir y entendemos que el karate deportivo es una parte del Sí, karate, sí. De una hecho, parte. Incluso en nuestras determinadas escuelas nos edades, avalan. correcto, incluso en determinadas edades es una parte hasta más importante que el resto. Así Pero es. sin duda, eh, esa parte no es solo ni representa todo el karate. Es una parte más del karate y tiene que estar presente en una determinada etapa. Además, en una determinada etapa. Efectivamente. No entiendo las personas con 50 y pico años, con 60 años, que están haciendo el mismo tipo de karate que los chavales de 15 y de 20 años. No, Totalmente. o sea, una persona con 50 años necesita estar haciendo el mismo tipo de karate. ¿Y en qué se diferencian? En que unos compiten y el otro no compite o no compite habitualmente, Y por solamente en los de veteranos. eso es. Por eso Eso, ya no es deportivo, ¿no? Porque no compites. y por eso ya no es deportivo, porque no compite, sigue siendo karate deportivo. El Sí, karate, eh, el karate de Okinawa o el karate incluso de Japón y demás está es muy diferente al karate deportivo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. sin Hay una duda. gran diferencia. El, Ahora, el se tema es puede, que, perdona, Víctor, sí, sí, que desde el karate deportivo parece que es que se quiere opacar ese karate, ¿no? Desde el arte marcial. Y es precisamente el karate deportivo el que quiere opacar o cubrir la cara marcial del karate. No, mira, si karate es deporte, pero también es arte marcial. En su origen, en su germen, es arte marcial, no lo ocultemos tampoco. claro, Si para un claro. niño puede ser un deporte y es un deporte maravilloso y magnífico, que lo es, pero también es un arte marcial, no lo olvidemos. Sí, 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 sí. Y estas cosas, por ejemplo, eh, cuando uno entiende un poco de tradición marcial, de cultura de Asia y de Japón y demás, entiende bien la historia de las artes marciales. Mm, Eh, los japoneses entienden muy bien esto, lo que es un Koryu, lo que es un Budo, lo que es un Bujutsu, lo que es un Hendai Budo, lo que es... eso lo entienden perfectamente, ¿no? Por ejemplo, como el judo nació de escuelas tradicionales, de Koryu tradicionales de Jiu-Jitsu, pero no se llamó igual, ¿no? efectivamente. Y tampoco el Kenjutsu se llamó igual, se llamó Kendo, ¿no? Y es la parte deportiva o la parte más eh, competitiva de unas determinadas Koryu de las que recibió influencias y demás, pero no se llamó igual. Al karate se le sigue llamando igual y no es lo mismo, Y no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? se le ponen apellidos, pero como decía antes, se juega, ¿no? Con esos apellidos. Si al final, igual que hay asociaciones de judo, asociaciones de jiu-jitsu, asociaciones de kendo y asociaciones de kenjutsu, y cada una está enfocada, volvemos al tema de antes, ¿no? ¿Por qué tienen que hablar de la representación del karate? Ese hombre puede representar al karate deportivo. ¿Por qué no es una Claro, federación de karate deportivo? claro, eso es, eso es. Lo que pasa es que, bueno, luego dentro son organismos oficiales y dentro de la legislación y dentro de la idiosincrasia de cada país y demás funcionan de una forma, ¿no? Pero parece que le damos menos valor hoy día a determinadas asociaciones por el hecho de no ser una federación o una tal Mm, no, pero si estás fuera de aquí no estás haciendo lo de calidad. Bueno, ¿qué, qué es lo de calidad? ¿No? claro, sí. La calidad al final está en las personas y no olvidemos que una asociación es una entidad totalmente legal. Cuidado, o no, sin sea, duda, una asociación sin dada de duda. alta en sus Todo, registros correspondientes efectivamente, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Si es estás así. haciendo un karate deportivo, pues sin duda lo mejor es una federación deportiva, sin duda. Es la que mejor te va a dirigir y la que a la que tienes que pertenecer y demás. Pero si estás haciendo otro tipo de karate, llamémoslo clásico tradicional, llamémoslo karate de Okinawa, karate de Japón, llamémoslo como sea, ¿vale? Porque no, eso de ponerle apellidos no nos va mucho, pero bueno, No, si estás haciendo otro tipo de karate, pues sin duda habrá organismos más apropiados. así Así es. es. Y bueno, no, pues
No sé si nos hemos desviado, estaba mirando aquí las preguntas un poco. Sí, bueno, podríamos hilar un poquito con tu paso Eh, por la élite y demás, vale, cuando... ¿cómo fue? ¿Cómo Sí, fue? Pues, bueno, pues como decía, competíamos desde siempre, desde pequeños. Incluso en estuvimos como una temporada, un par de temporadas así sin competir, ¿eh? Porque yo creo que es que llegamos hasta quemarnos y demás. mm, Llegamos a quemarnos de estar compitiendo todos los fines de semana y creo que no sé si estuvimos un año o dos sin competir. Un año o dos que desaparecimos igual del mapa de las competiciones. Al, Eso yo creo que fue con unos 14 años, puede ser. De hecho, creo que fue cuando yo suspendí mi cinturón negro, porque me confundí de kata. Claro, estaba utilizando un kata que no era para competir, así claro. que como no era un kata habitual, era un kata para exámenes, pues me confundí, ¿no? Ya ves tú. Que mis hijos y mis alumnos. Pero Mm. tú suspendiste cinturón. Sí, señor, yo suspendí cinturón negro. Suspendí cinturón negro porque me equivoqué y me presenté después y lo aprobé y ya está. Y no pasa nada. Eso demuestra un Claro que no poco, pasaba nada, claro que no pasaba nada porque nos pasaba constantemente, Marcos, que efectivamente. nos pasaba constantemente que íbamos y perdíamos, no ganábamos Y ya siempre. está, claro. Y no pasaba nada. Y volvías otra vez y lo volvías a intentar. No era ningún drama ni ningún... Es decir, era Del pues he aprendizaje. ido, pues he suspendido, pues tendré que volver otra vez. ¿Qué le Claro, y voy ya a hacer? está. Pues ya está. ¿Cuántas competiciones, verdad? Ibas y bueno, ese domingo por la tarde estabas un poco fastidiadillo, pero al lunes siguiente ya como ibas al cole o al instituto, ya era otra vida, era otra cosa. Habías perdido y ya está. Y a la siguiente fin de semana otra vez y a lo mejor volvías a perder y ya está. Y el lunes otra vez bien y no hay problema. Sí, porque De yo eso se no trata. sé si he comentado aquí cómo eran las competiciones antes, pero Mm. antes las Sí, competiciones coméntalo. éramos 400 participantes por categoría, lo recuerdo perfectamente, y entonces eran 3 vueltas. A la segunda vuelta pasaban 16, de los 400 que habíamos por categoría, pasaban 16 a la segunda vuelta y a la tercera vuelta y final pasaban 8 solo. Entonces se tiraban todo un día para hacer la primera y la segunda vuelta a lo mejor y al día siguiente ya se hacían las finales. Los campeonatos duraban 2 días. Mm. 2 días. Un simple campeonato de Madrid a lo mejor, ¿eh? Un simple Sí, campeonato de sí. España. Éramos mucha gente compitiendo entonces. Sí, yo tengo Muchísima. recuerdo de muy pequeñito, pero de esas colas interminables de niños que no sabías si te iba a tocar en 10 minutos, en una hora y media, porque era eterno aquello. Sí, sí, ya lo comenté alguna vez, que hacías la primera vuelta y le decías a tus padres, vamos a comer, nos vamos a comer y venimos luego por la tarde a la segunda vuelta. Sí, vamos, por la tarde venimos. Es decir, te tirabas todo el día allí en el Mm, pabellón. El primer día y el segundo día para hacer la final. Y la mayoría de las veces, como he dicho, perdías muchas veces. No siempre ganábamos, ¿vale? Perdías más veces que ganabas, pero seguías ahí. e- Seguías al día siguiente y volvías a competir. Es así, Pues es parte del aprendizaje. sí, como estaba diciendo, creo que con 13, 14 años dejamos un par de años sin competir. Y después volvimos, porque cambiamos de club con otro Mm, entrenador y demás. Y nos devolvió las ganas de competir otra vez. Y hicimos nuevos amigos. Ah, bueno, pues venga, vamos a volver a competir. Volvimos a competir. Entonces yo me clasifiqué la primera vez para el Campeonato de España después de volver a competir en cuarto o quinto lugar. No lo sé. Como Madrid tenía, la verdad, bastante buen nivel comparado con el resto de comunidades que tenían menos practicantes también, bastantes menos mm, practicantes. Madrid tenía como el doble de practicantes. Entonces, Madrid llevaba algunos competidores más a competir en el Campeonato de España. Y allí que fui el quinto o el sexto clasificado. Eh, nadie daba un duro por mí. Bueno, ¿este quién será? ¿Quién será? Si se ha clasificado, acaba de llegar. Yo no lo he visto, en los 2 últimos años no lo he visto. Y, y allí que quedé campeón de España con el Kata Seyenchin. Un kata bastante sencillo, ¿no? mm. Pues quedé campeón de España con el Kata Seyenchin. Joder. Y este que acaba de llegar y queda campeón de España con el Kata Seyenchin.
Me clasifico para ir al de Europa entonces. Llego al campeonato de Europa y vuelvo a repetir el Kata Seienshin. Claro, había quedado campeón de España en Bulgaria, en Sofía, en el año 96 o 97. Y la final está un italiano que hace el kata Unsu de Shotokan con su salto y yo llego allí con mi Seienshin, con mi karate de entrenar todos los días, hago Seienshin y quedo subcampeón de Europa. Claro, me gana el italiano con el salto que hizo de Unsu. Increíble. No te preocupes, el año que viene no me va a pasar esto. Al año siguiente preparo el kata Paiku. Creo que cuando hice el kata Paiku en el Campeonato de España, creo que la mayoría de los jueces, por no decir todos, no sabían el kata Paiku porque no lo habían visto antes. Hago el kata Paiku y quedo campeón de España. Voy al Campeonato de Europa en Atenas con Paiku y no estaba el italiano de Unsu. Había otros, pero no estaba el italiano de Unsu. Así que, bueno, quedé campeón de Europa por primera vez allí en Atenas con el kata Paiku. Así fue como entré en la selección, con 16, 17 años. Y en la selección estuve hasta los 24, creo. Hasta los 24. Hasta el 2004. Formaba parte del equipo nacional senior y en ese momento hubo un lío entre un competidor del equipo nacional y el seleccionador. Echaron al seleccionador y se quedó de seleccionador, o metieron de seleccionador al que estaba en el equipo nacional, compañero mío. Y entonces este compañero, en lugar de decir, bueno, yo estoy como seleccionador, oye, tengo otra labor, tengo otra función ahora. Ahora os toca competir a vosotros. Además era mayor que nosotros, bastante mayor que nosotros, que el resto de compañeros. Pues dijo, bueno, pues en el equipo nacional vamos a ir yo, este otro y aquel otro. Se autoseleccionó, vamos. Se autoseleccionó, ¿no? Muy humilde por su parte. Bueno, era lo que había, ¿no? Y entonces dije, venga, pues hasta aquí, ya estaba harto. No, pero sigue como reserva, hombre. Digo, yo no soy reserva de nadie, hasta luego. No estoy aquí para hacer de reserva de nadie, estoy aquí para competir. Y ya no rindo o cualquier cosa, se acabó, ya está. ¿O crees que no tengo que ir? Ya para mí se acabó, no me es necesario. Yo aparte andaba siempre, tenía que andar dejando trabajos para poder ir, pidiendo vacaciones, y ya no tenía más vacaciones tenía que dejar el puesto de trabajo para poder competir. Eran más problemas ir a competir que no. Así que dije, bueno, pues hasta aquí. Por aquel entonces estaba preparando unas oposiciones y demás y dije, mira, se acabó. Sí, yo recuerdo la cantidad de trabajos que intentaste compenetrar con el entrenamiento, pues eso, desde descargar camiones, vigilante de seguridad, trabajo además de estos que rotas turnos. Sí, un poco complicado era todo eso, un poco complicado. Por eso digo que si hoy día tienen la facilidad de poder dedicarse a ello, incluso cobrar un pequeño dinero por ello. Profesionalmente. Tú sabes cuánto, Marcos, lo sabes bien, pero bueno, cuánto cobré yo por una medalla europea y una medalla del Campeonato del Mundo, es decir, campeón de Europa y campeón del mundo al año siguiente, porque te pagaban al año siguiente. Por las dos medallas, ¿sabes cuánto me dieron a mí? Sí, cuéntalo. 300.000 pesetas me dieron. 300.000 pesetas. Por dos medallas para vivir un año. Evidentemente es imposible vivir con eso. Estamos hablando de los finales de los 90, 2000 más o menos. ¿Quieres aprender más? Conoce nuestra escuela online, todos los recursos para aprender de forma virtual. Conócenos en www.senkikandoyo.com. Bueno, y continuamos tras tu carrera deportiva, tras decidir marcharte de la selección. Bueno, ya había antes una búsqueda de un karate diferente, de algo más allá, que no solo es la competición y el deporte, que es una faceta al final, ¿verdad? Sí, sin duda, no, esto no fue una cosa y luego la otra. A ver, como tú bien sabes, a nosotros
el karate, no buscábamos un karate tradicional, sabiendo que nosotros hacíamos un karate deportivo porque nosotros pensábamos que hacíamos karate y se Eso acabó. es. Pero sabíamos que karate era mucho más. Y no lo sabíamos porque tuviéramos un instructor que nos instruyera en eso. Lo sabíamos por nuestra sed de búsqueda o sea, tú lo sabes que yo desde bien joven compraba libros, revistas, me leía, las devoraba, vamos, devoraba libros, todo lo que había en castellano, luego ya tuve que empezar a comprar en otros idiomas, me gasté un verdadero Un verdadero pastizal. dineral. Sí, 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 tú lo sabes bien, ¿eh? Sí, En hacerme una buena biblioteca, porque a mí me apasionaba. Es decir, hoy día, yo recomendaría a la gente, si quieres hacer karate deportivo, busca a un buen entrenador, por supuesto. Un que buen los hay. entrenador que te instruya en el karate deportivo, Eso ¿vale? es. Pero si quieres hacer otro tipo de karate, busca a una persona que te sepa llevar, que te sepa instruir y manejar y dirigir. Si tú no tienes la facilidad o no tenemos la facilidad de ir a Japón habitualmente, busca a una persona que esté bien instruida en eso, ¿vale? Y que te sepa guiar. Porque nosotros no tuvimos un instructor que nos supiese introducir en otro tipo de karate, Mm. ¿vale? Nosotros hacíamos y era karate deportivo, lo llamábamos karate y ya está. Si nosotros veíamos que había otro tipo de karate, era por Sí, por nuestra propia curiosidad. por nuestras inquietudes y por Eso es. nuestra Además, curiosidad. hoy en día que considero que hay muy buenos entrenadores deportivos, también los hay muy Sí. malos, pero bueno, eso es otro melón. Mm. Hay muy buenos entrenadores deportivos y hay mucha gente que hace muy bien ese papel de esa labor de entrenador deportivo. Ahora, Y no me- saben nada de karate. efectivamente, O- meterse en otros eh, ámbitos es un error correcto. cuando no lo saben. Son perfectos entrenadores deportivos y saben muchísimo de la competición y de kata de competición o de kumite, Eso es. perfecto, pero no les saques de ahí, no saben otra Sí, cosa sí, de sí. karate. O sea, Además, algunos de ellos tratan pues eso, de calzar el zapato que no saben atar y no, mira, sí, si no es tu campo. les ves cogiendo un chisi o trata. No, mira, por el hecho de que seas un coach internacional y reputado y demás, no tienes por qué saber de todo, ¿vale? Efectivamente. Si supieras de todo, está increíble, está muy bien, pero hombre, eh, se nota que no saben algunos, algunos Sí, se sí, nota que sí. no saben. Entonces, dedícate a lo que sabes, no pasa nada. Si en lo que estás haciendo lo haces bien, ya está, no pasa nada. Claro, efectivamente, dedícate a eso. Sí, Ese es el tema. nunca intenté hacer algo o dármelas de algo en lo que no fuera, Mm. porque me daba vergüenza que alguien que supiera pudiera decir, pero tú no sabes. Eso es lo que deberíamos, toda la gente que enseñamos e instruimos, Sí, deberíamos ser conscientes de ello. no podemos ser buenos en todo. No Efectivamente, podemos ser buenos en todo. Cada uno es bueno en una cosa y no pasa nada. eso es. Está bien reconocer, en esto no soy bueno. Y te puede gustar, ¿eh? Ahí está Pues dime, perdona, perdón. Marcos, como decía, no hubo realmente primero una cosa y luego otra, Ajá, porque siempre existió para nosotros ese otro tipo de karate. Nosotros, mientras que competíamos, estábamos compitiendo, pero después el karate era otra cosa para nosotros. Y tuvimos que buscar otras personas que nos instruyeran, porque quien eran nuestros entrenadores se dedicaban a un solo tipo de karate, que era la competición, que era la efectivamente. competición. Así que tuvimos que, con todo lo que conlleva esto, tú no has sido fiel ya ves tú que cada uno éramos de la escuela del club que había en nuestro barrio, como hemos dicho muchas veces, y Sí, cada uno, pues, cuando llegabas el profesor que había, pues era el que conocías y cambiabas de profesor si es que ese hombre se iba o no, pero eso de que es que este alumno es mío y esto tal, eh, bueno, egos y propiedades que son sí, ¿no? tan superficiales como su karate muchas veces. Pero bueno, Como si nos hubieran hecho, ¿no? Es que te he sí, hecho yo, te he fabricado yo. claro. ¿Y Entonces qué hay eres, del competidor, qué hay del practicante? ¿No tiene mérito? claro, Bueno, bueno. Entonces, realmente nosotros siempre supimos de otro tipo de karate. Y cuando dejamos de competir, pues nos interesó más lo otro, por supuesto. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio, sin duda. Mucho más.
rico, mucho más grande, mucho más Completo. inexplorado para alguien que sale de la competición, mucho más completo, mucho más desde todo, ¿no? Desde la salud hasta la tradición, el linaje, el conocimiento, la, Filosofía, la historia. la práctica, es decir, la realidad, la funcionalidad, para nosotros, tú sabes que nosotros decimos que karate es una ciencia para nosotros porque Así es. exactamente te lo podemos describir todo lo que hacemos, absolutamente todo como si fuera una ciencia. Con Leyes dados, físicas, efectivamente. matemáticas, datos verificables que se pueden medir, que puedes comprobar. Y que puedes Por, es, mejorar. por eso es una ciencia para nosotros. Así es. Además, parece que hay una visión de que el deporte tiene una capacitación física sobre el karateca, pero el arte marcial no. Esto es totalmente falso. Solo hay que ver a practicantes como Choki Motobu, Anki Charagaki, no sé, solo hay que ver Aunque fotos de Charagaki, ellos sí, sí, sí. y ver cómo era su Menudo, capacitación física. Y eran menudo. verdaderos artistas marciales. Sí, o vete a otros artistas marciales ampliamente reputados como Miyamoto Musashi, ¿no? A ver qué Hmm. condición tenía, qué condición física tenían y muchos otros artistas marciales que evidentemente, a ver si te crees que prepararte para una batalla, correr con un equipo y con armas pesadas durante días y llegar y luchar no necesitabas una condición física buena. No, por eso. ¿Eh? Claro, los combates no duraban 2 minutos. No, no. Además, en Claro, una batalla, bueno, te jugabas la vida. En un campeonato te juegas la medalla. sí. Y ya si estás haciendo kata ya no te digo nada. Ya, Mucho no te juegas. eso digo yo. Pero bueno, Ganar o perder te juegas solo. Así así que, es. pues eso, el arte marcial es muy diferente al Mm. deporte, pero todo se puede dar en la vida. ¿Por qué? Porque, hombre, la carrera de alguien que yo considero, y así se lo hago ver a mis hijos también, que para ser bueno en algo, alguien tiene que estar muchos años. Tú no puedes Mm. decir, uy, qué bueno es, qué bien se le da. Mira, acaba de llegar y se le da fenomenal. No, hombre, puede tener actitudes o habilidades y demás, pero ser bueno en algo, para ser bueno en algo uno tiene que estar muchos años. Hablando de ser bueno de verdad, no Efectivamente. de que se nos dé bien algo. Mm. No. Entonces, en una carrera de muchos años, ¿vale? Tú puedes dedicarte al karate deportivo y después pasar al karate tradicional, porque el karate deportivo acaba. No tiene ningún sentido tener 55 años y estar votando en kumite en tu entrenamiento habitual. Yo diría que es Con hasta una hernia lesivo. discal a lo mejor y con una dolor de cadera y estás votando ahí haciendo kumite. No lo entiendo. Evidentemente ese karate es sin duda lesivo, pero es como hablamos muchas veces, ¿verdad? Claro, y Esto, pretenden ganar a un chico de 20 claro, años, jugando a su pretenden mismo ganar a un juego. chico en sus plenas cualidades. No lo sé, no lo sé. Es un, Por eso dirán entonces, pues es que el karate no funciona. Y claro, entonces tienen que buscar defensa personal o tienen que buscar otras cosas aplicadas al karate porque es que su karate no funciona. eso ¿Cómo quieres que funcione? Ese karate no es inteligente. es el error de sacrificar el todo por la parte, ¿no? Como yo tengo 55 o 60 años y el karate deportivo no me funciona, pues el karate en general no funciona. No, perdona, es que estás Claro, utilizando el karate como no es. O sea, ese tipo de karate es para gente que tiene de 5 a 20 o 25 años. Utiliza el karate de otra manera, ¿no? Y, o sea, y aquí hago referencia al Gori no So, por ejemplo, de Miyamoto Musashi. ¿Qué viene a decirte ahí? Que utilices tu inteligencia cuando no eres tan joven. claro, así es. Sí, 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 sí. Eh, Pues eso es, ¿no? ¿Cómo pasar? Pues se puede pasar de un tipo de karate a otro karate. No tiene por qué ir en orden, ¿eh? Tú puedes estar sabiendo o aprendiendo otro tipo de karate y dedicarte a la competición. Así lo hacemos nosotros, ¿no? Con los Sí. chicos. De hecho, Y perdona, como antes te decía, creo que a nuestras escuelas me remito cuando estamos formando a deportistas en edad infantil y formando artistas marciales en edad adulta. Es decir, nuestras escuelas tienen todo ese rango, tanto de edades como de practicantes.
Así es. Y nuestra gente sabe bien claro cuando están haciendo un kata para la competición y cuando están haciendo un kata para su escuela. Eso es. Y ya está. Y no hay ningún problema, ¿eh? Y es tan fácil como eso, es tan fácil como decirles, mira, este kata es para competir, lo puedes utilizar para competir y tienes que hacerlo con estas condiciones porque competir es un juego y tienes que competir, o sea, tienes que jugar con las mismas condiciones que el resto, ¿de acuerdo? Y luego esto es un kata para la escuela en el que no puedes moverte así, en el que tienes que hacerlo así y demás, y se diferencia y ya está. Y entonces terminarán su etapa de competición o su etapa deportiva y sabrán que hay un karate más allá. Efectivamente. Pero no nos podemos engañar diciendo esto es el karate que hay, o hay que ser sinceros y decirle, mira, yo es que soy entrenador de karate deportivo y te puedo enseñar karate deportivo. Karate, no tengo mucha idea de otro tipo de karate, pero soy buenísimo en el karate deportivo, ¿vale? Pero no engañas a la gente. No le hagas ver que eso es karate porque no es karate solo. Es una parte muy pequeña del karate. Muy Efectivamente. pequeña. Además es que siendo consciente, como tú bien has dicho, es engañar a la gente. Porque, o sea, es muy fácil ser sincero con tu alumno y decirle, mira, pues yo te puedo entrenar para que seas campeón de España, campeón de Europa, pero no te voy a enseñar otro tipo de karate, ya está, y no pasa nada. Y tu alumno probablemente sigas teniendo con él una relación maravillosa y si él quiere buscar otras vías, las buscará. Ahora, si Sí, tratas de engañarle y se da cuenta, como suele ocurrir, ¿verdad? Como conocemos algún caso por ahí, pues pasa lo que pasa. sí. A mí, mira, karate no se creó para competir. Sin La duda. competición fue algo adicional al karate, ¿no? Que hizo que el karate se expandiera por el mundo y oye, que hoy día la competición de karate internacional está muy bien, ¿no? Hay ciento y pico países y eso es un gran logro. Y ha estado en unas Olimpiadas y eso es un gran logro, sin Y duda, como deporte, como fenomenal. deporte, increíble. Y ganar ahí, pues imagínate, es increíble. Y tiene, por supuesto, un mérito increíble también, ¿eh? Eso vaya por delante. Pero no olvidemos que karate no nació para competir, no es como otras cosas que nacieron para competir, ¿vale? Justamente. Efectivamente, pugilismo, el boxeo, el fútbol eh, y otros muchos deportes nacieron para competir. Entonces, me da una pena increíble cuando llevan a la televisión a una superestrella del karate y no sabe explicar qué es un kata. Qué triste es eso. Claro, me da una pena increíble porque, mira, eres un referente para la gente porque tú eres el que está saliendo en televisión. No está saliendo el maestro tal ni el maestro Pascual. Está saliendo tú en televisión. Entonces, tú no puedes decir que un kata es lo que uno sienta, porque eso es lo que menos es un kata. Un kata lo puedes describir de 40.000 formas, pero no puedes decir es que sentir, porque entonces es normal que se rían de lo que es un kata y piensen que Efectivamente. un kata es un baile. Mira, un kata no es pelear, un kata es un ejercicio. No es pelear porque para pelear te hace falta una oposición, ¿vale? Pero ni mucho menos un kata es algo astral, ni lo que tú sientas, ni... No, hombre, un kata tiene unas pautas y un kata se rige por unas técnicas, ¿no? Todo arte, todo arte también está regido por unas Por técnicas, una técnica. por una técnica. Además es que Podemos decir, no, cualquier cosa es lo que tú sientas. poner a una persona que tiene unas competencias intelectuales nulas para explicar lo que es un kata hace daño a los que practicamos karate y comprendemos lo que es kata, lo que es karate. O sea, esa persona puede ser un competidor excelente, puede ser un deportista excelente. Pero a la hora de explicar, comprender, sistematizar lo que está haciendo, pues no tiene las competencias necesarias y eso se quedó, quedó en evidencia. Entonces, eso hace daño a los que Sí, practicamos karate, nos dedicamos profesionalmente al karate porque lo que ha traído esto nada más que es una repercusión negativa a raíz de aquello, claro. sí, sí, sí. Sí, hablando de dedicarnos profesionalmente al karate, Mm, nosotros no nos dedicamos profesionalmente a ello. Marcos, tú sabes que nosotros empleamos más de 8 horas al día, sin de duda. lunes a domingo casi, a las clases, a nuestras escuelas, a proyectos, nos dedicamos a ello.
y, y no entiendo peor el arte marcial que cualquier otro. Soy capaz de discutir con cualquier otro sobre arte marcial, no solamente de karate, sobre cualquier arte marcial, ¿vale? Sobre conceptos, sobre filosofía, sobre lo que necesites. Soy una persona que estudia, somos unas personas que estudiamos, que intentamos estar aprendiendo siempre, que nos comprometemos, que nos hemos gastado muchísimo dinero, Muchísimo dinero. a lo largo de nuestra vida. Pero tú sabes que no siempre nos hemos dedicado al karate. No, claro. Nosotros hemos mal vivido, como hemos dicho, ¿no? Por dedicarnos al karate. Es decir, yo he comentado al principio que llevo 30 y casi 35 años dando clases de karate y no he dejado ni una sola vez de dar clases, ni un solo año de dar clases de karate. Es decir, nunca jamás he abandonado a mis alumnos y he pasado necesidades. Tú lo sabes bien. Sí, doy fe de ello. He pasado Sí, sí, sí. necesidades y no he dejado nunca de dar clases. ¿Por qué? Porque lo primero eran mis alumnos. Yo no iba a abandonar a mis alumnos nunca. Así que para hoy día poder dedicarnos al karate o a impartir clases todo nuestro tiempo, para eso hemos mal vivido durante muchos años. Durante muchos años. Sí, creo que sin duda Compaginado trabajos y eso es. compaginado, tú lo sabes, ¿no? Dedicarnos hoy en día profesionalmente al karate es el resultado de, primero, de haber pisado muchos ámbitos del karate, como es el competitivo, pues, todo, ¿no? Tradicional. Hemos estudiado y seguimos estudiando muchas koryus, el kobujutsu, muchas escuelas, hemos viajado a Okinawa, hemos viajado a Japón. Hemos pisado muchos tatami de muchos tipos, ¿no? Sí, Y luego, pues eso, por eso evidentemente, me da un poco, me da un poco rabia cuando alguien dice, ah, hombre, los maestros no se dedicaban al karate, los maestros tenían su oficio y luego las clases daban sus clases por amor al arte. ¿Sabes cuántos años yo he dado las clases por amor al arte? ¿Sabes muchísimos. cuánto? Tú lo sabes Sí, bien, ¿no? sí, pero dilo. Claro. Esto es el resultado de 43 años de carrera. 43 años de carrera, a día de hoy me puedo dedicar y ganarme la vida con las artes marciales. Pero la gran mayoría de esos 43 años no me he ganado la vida con eso, Mm. ¿vale? Hasta poder ganarme la vida con eso, no lo he pasado a veces muy bien. No Entonces ya a sé. mí no se me ocurriría juzgar a nadie si es más o menos digno porque se dedique a otra profesión y luego da clases por amor al Mm. arte, por ejemplo. Que también te digo ¿Vale? Yo, que es muy claro, romántica y muy bonita esa idea, pero habría que ver, porque en la historia hay de todo y antes no eran ni más tontos ni más listos. no, claro que no, claro que no. Antes tenían que comer también, ¿verdad? Claro, claro, Tenían que sobrevivir también, tenían que llevar dinero a casa también, ¿a que sí? claro. Y la profesionalización en las artes marciales no es nueva, ¿eh? No es de ahora. Claro, claro. Que se lo digan a Miyamoto Musashi, ¿no? Que criticaba a los instructores de Katori Shinto-ryu, ¿no? Porque Efectivamente. profesionalizaban la... Claro, No veo a Isazacho sí, Isai dedicándose a la herrería o a la... no, ¿Verdad? claro. Pues sí, eso es. No sé por dónde vamos con las preguntas y cómo vamos Pues nos queda y lo hablar que un estamos poquito sobre contando. la enseñanza, que estamos hablando también ya un poquito de ello, y sobre la investigación y el desarrollo que llevamos a cabo en Senki Kandoyo. Bueno, pues qué decir, Marcos, la investigación y el desarrollo es constante en Senki Kandoyo. No tienen más que venir a conocernos, Mm, ¿vale? No tienen más que leer nuestros posts, meterte en nuestro blog, ver nuestro vídeo, ver cómo vamos cambiando de un vídeo de hace 5 años a ahora. Nuestro karate va evolucionando, está en continua evolución, en continuo cambio, como nosotros. Estamos así es. aprendiendo constantemente, Creo que ¿vale? antes lo has dicho muy bien y es que nuestro karate es una ciencia. Y como buena ciencia se desarrolla en un laboratorio que es nuestro dojo, que es Senki Kandoyo. Y hay un sesgo en las artes marciales que parece que aquello que viene del pasado, que es muy antiguo, es mejor. Y creo que nadie en el mundo le gustaría que le operara un cirujano con los conocimientos de hace 100 años, cuando hoy en día la medicina está muy avanzada. ¿Por qué no aplicamos esta forma de pensar en el karate, verdad?
Claro, hombre, se aplica en otras materias y en otros campos, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, hay que subirse en hombros de gigantes, hay que aprender Así es. de lo que se hacía antes, pero no limitarse a hacer lo que se hacía antes. Hay que mejorarlo. De eso va el karate, ¿no? De mejorar lo que hay. No podemos. Primero, hace 100 años no estábamos ninguno de nosotros para saber cómo era exactamente. Y segundo, si estamos haciendo algo como lo de el kata como era originalmente, ¿no? O Mm, como se hacía antiguamente. O llevo haciendo karate como a mí me enseñaron hace 30 años. Pues has aprendido poco en 30 años. efectivamente, Has sí. evolucionado poco. Si lo sigues haciendo igual es que has aportado poco. Sí, Y a eso lo mejor denota, aparte de ineptitud, de poca evolución. claro, a lo mejor eres un transmisor bueno de lo que se hacía hace 30 años, pero como tú dices, nadie quiere que lo operen como se operaban en cataratas Sí, hace cientos aquí de años, ¿no? efectivamente. ¿No? Pues queremos que nos operen con la mejor tecnología. Y ahora igual, queremos aprender y queremos enseñar karate con los mejores avances. Siempre, siempre teniendo en cuenta de qué es lo mejor para enseñar karate. Así es. Creo que además en eso nuestra investigación o lo que cómo se investiga y se desarrolla en nuestro dojo no solo va enfocado al arte marcial, sino a la enseñanza. Bueno, sabes que tenemos un programa de aprendizaje infantil, Eso. programa de aprendizaje adultos, tenemos programa de grados. Eh, Creo que tenemos una estructura bastante Tenemos un gran sólida programa, que eso ya es mucho decir en en el mundo del karate. karate. Sí, y yo diría que en muchas artes marciales, pero bueno, en el mundo del karate en concreto, pues no es muy habitual encontrarse un programa bien establecido, un programa eh, en el que te podemos unir todo de A a B y de o sea, y de B a C, de P a Pa. Te lo podemos describir y enseñar un programa que tardas su tiempo en aprender. No Así es un es. programa basado en el número de katas, ¿eh? Es No. un programa basado en que eres primer dan, 7 katas. Eres segundo dan, 9 katas. No se basa en eso. Muy No, simplista. sí. Sería si fuera así. Sí, porque no somos coleccionistas de catas, No, sin duda. como el que colecciona amigos de Instagram. Es así. Es pues eso, el símil de tener muchos libros pero no haberte leído ninguno. Pues bueno, Ah, en vez de eso es, tener 100 ten 10 y léetelos. claro, es lo que decimos siempre, ¿no? Al final conocimiento no es... Hoy día tienes conocimiento con que metas en Internet. Tenemos una biblioteca en el bolsillo, en el móvil. Sí, 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 sí. En una Entonces tú biblioteca metes algo y tienes tienes todo internet el gratis. conocimiento que quieras, pero tener conocimiento no quiere decir que tú tengas inteligencia. Inteligencia es interrelacionar ese conocimiento, Así es. saberlo unir, saberlo emplear, saberlo adaptar y poder mejorarlo. Eso es inteligencia. Es Conocimiento la por sí comprensión solo, de la información. claro, por sí solo no me vale. No me vale porque no vas, sí, tú puedes almacenar muchos datos y muchas, pero luego no lo aplicas, no lo, no vas a almacenar más datos que un disco duro, así que, y que una IA, Así es. claro. Así es. Sin duda, creo que... De hecho, como hablamos antes, no solo ya en el karate, sino en muchos deportes, es difícil encontrar que contengan un programa de formación. Sí, sí, Entonces, mira, si nosotros tenemos hoy día una visión amplia de, de karate y de las artes marciales, primero es porque conocemos sobre la historia y la cultura, incluso sobre el idioma. Yo diría que hoy día para estudiar un arte marcial de, de Japón, un arte marcial clásica de Japón, es imprescindible aprender japonés. Uno sin tiene duda. que saber su idioma, porque si no te va a llevar a muchos errores de transcripción y a muchos errores de fonética Y y de vas a comprensión al y final. de comprensión, efectivamente. Y segundo, tú sabes que nosotros hemos encontrado instructores que nos han dicho, uf, es que karate hay tanto que aprender en el karate que es que estudiar otras cosas, a mí, pues no. Todo lo contrario. Karate también es limitado y hay que aprender, de hecho, otras cosas para ampliar tu visión dentro del karate.
hay que aprender otras escuelas, otras artes marciales, otras disciplinas, como hacemos nosotros, ¿vale? Para poder estudiar mejor el karate y comprender cosas. Nosotros hemos comprendido cosas en nuestro karate gracias a que hemos estudiado escuelas clásicas como Katori Shinto-ryu o Shinto Musori o otras escuelas y otras disciplinas, Kobudo, Kobujutsu, de un linaje, de otro linaje. Hemos aprendido hoy día, claro, como es que si te sales de una línea o si te sales de una asociación, es que casi que está penado. Era como el profesor ese que decía que no te podías ir con otro profesor porque tú eras suyo, ¿no? Claro. Claro, es mío este alumno, es que me has quitado a mi alumno, este es mío. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es que este es de mi escuela, no puede hacer otra escuela, ¿no? Una vez me dijeron a mí, ¿no? Que si es que yo antes, si yo antes hacía Sitorio, que ahora, ¿cómo que soy sexto o séptimo Dan de Sorin Ryu? Bueno, pues porque estudio Sorin Ryu Claro, también, y porque ahora hago haces Sorin karate. Ryu, y porque estudio Sorin Ryu desde hace tantos años, a lo mejor, o es que no te puedes cambiar. No, pero es que tú eras de Sitorio, no, mira, yo era del gimnasio que había en mi barrio. Es que es así o no. Es así, al fin. Pero No. eso es, ya sabes, ¿no? Cuando se A da mí no tanto, llegó el tanto señor peso Sitorio al... y me hizo firmar una cláusula de, claro, de pertenencia, pero de porque vivimos pertenencia. en el mundo, Víctor, de la especialización, ¿no? Es como lo de que si tú haces karate deportivo no puedes hacer una faceta más tradicional o una faceta más saludable, puedes hacer de todo. Puedes Pues hacer de todo, todo y ser un buen profesional de todo. Pues pues igual el puedes... campeón, pues que yo sepa, el campeón de karate olímpico, Ryoki Yuna, hace también karate de Okinawa. Es Es decir, okinawense, de hecho. y da clases el muchacho, es decir, y su maestro es una gran figura reputada en el karate de Okinawa Sí, sí, y sí. fue campeón olímpico. Es decir, que se puede hacer, ¿no? Efectivamente. Y igual que se puede hacer, cuanto más te enriqueces, o sea, Sí, sí. cuanto más conoces, es lo que estamos hablando. Eh, la De forma, hecho, la forma de conocer bien un kata es conocer todas sus diferentes versiones, vamos a llamarle así. Pues esto es un poco lo mismo. sí, 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 sí. Bueno, tendría cosas para contarte de risa, ¿no, Marco? Ya la Sí. sabes. Pero bueno, de hecho, bueno, este campeón olímpico, Ryoki Yuna, cuando ganó la Olimpiada en la que participó karate, bueno, pues él llegó al centro del tatami, se puso en seiza, hizo una reverencia y ¡oh! Fíjate, pues fíjate lo que hacía. Pues lo que hacía era un saludo respetuoso, Mm. tradicional, en lugar de ponerse a dar saltos y gritar y saltar y hacer signos de victoria, ¿no? Que a lo Como mejor futbolistas. que a lo mejor, claro, a lo mejor, oye, en el fútbol, y que te da mucha alegría ser campeón olímpico, Sin duda, que sin es duda, sin duda. perfecto, pero estás haciendo karate, estás Claro. haciendo una disciplina y una disciplina marcial. Y lo primero es el respeto al rival, el respeto al adversario. Así que llegas, saludas y cuando te vayas, entonces ya te pones a dar saltos de alegría. Por Pero la eso, gente se extrañó de que hiciera eso. Fíjate qué gesto ha tenido, qué gesto. Pero ¿cómo qué gesto? Pero si es que es lo normal, es que tendría que ser lo habitual. esto trae un poco a colación lo de los valores del karate, ¿no? Los valores no están en el karate, están en las No, personas como viendo los que, valores del deporte. efectivamente, Sí, los los valores valores. de aquel que representaba el karate y saltó de alegría como un futbolista, ¿verdad? Cuando quedó Sí, campeón del... No, hombre, no, sí, sí, eso... sí, sí, Luego no puedes ir dando lecciones de eso. claro. Los valores del deporte, ¿no? Y te ponen los aros Mm, olímpicos, cada uno representa un continente, pero nunca han sido unas olimpiadas en África, eso es, de momento. pero Pero los los valores del valores del deporte, deporte. Sí. pues En sí. fin, ese es otro melón que algún día abriremos, creo. Sí, sí, sí. Pues sí, creo que sin duda, hilando un poquito con el tema de antes, hoy efectivamente es el resultado, ¿no, Víctor? Tú que eres el de los dos hablando de Senki Kandoyo, eh, que tiene esa trayectoria tan amplia, ¿verdad? Y que la gente no conoce, no se imagina y bueno, pues que has pasado por todas esas facetas. Hoy en Sí, día estamos donde estamos gracias a todo eso, todo hay que sí, claro, decirlo. sin duda. Y bueno, ha habido malos, buenos momentos, ha habido
cosas que Sí, parecían y no eran, cosas que no eran y luego sí, ¿verdad? claro. Bueno, pues sí, Marcos, mira, no, nuestra historia o mi historia en este caso no es ni mejor ni peor que la de muchos otros, ¿no? O sea, hay historias de sacrificio dentro del deporte y del arte marcial, hay historias muchísimo más increíbles de esfuerzo, de superación y de que la mía, ¿no? La mía es una historia más, simplemente, es una historia más, pero es un punto de vista eh, que algunos deberían considerar. Efectivamente, al Y, final y la experiencia, como dice el refrán, es un grado. efectivamente, efectivamente. A mí me encanta leer sobre otros deportistas y otros deportes, ¿vale? Me encanta saber cómo Rafa Nadal llegó a ser Rafa Nadal y me encanta saber cómo el Basio de Fer mm, llegó a lo que llegó y me encanta ver cómo otros deportistas se superan y demás. Me encanta conocer de otras historias y compararlas con la mía, ¿no? Y decir, bueno, pues este lo pasó mejor que yo, este lo pasó peor que yo, o mira este cómo solventó esto, mira, por eso te digo, no es que mi historia sea mejor o peor, mi historia es una historia más, Bueno, pero pero dentro del karate, creo que he estado en muchísimos ámbitos del karate y tengo cosas que contar dentro del karate, ¿no? eso es, ese es el tema, que evidentemente, como tú has dicho, hay historias de todo tipo, más, menos duras, pero al final es tu historia y tienes que contarla, ¿no? Porque, Sí, y al final es la historia, es parte de la historia de nuestro dojo también, y hay que contarla. sí, sí, sí. Podemos contar la historia de muchos otros, por supuesto, pero también tenemos que ser conscientes y responsables con la nuestra, es así. Sí, 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 sí. Y bueno, y hemos contado una pequeña parte de lo que es nuestro dojo, pero vamos, Sí, yo creo que hay muchos temas ha que podemos pasado por hablar, muchos ámbitos y por muchas cosas. que a nuestros oyentes les gustaría conocer, sin duda. Sí, 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 sí. Es así. Bueno, por lo menos creo que sería interesante, a lo mejor podrían aprender algunas cosas, claro, sin Sí, duda, sin como duda. nosotros las aprendimos de pasar por ahí. Mm. Nosotros escuchamos muchas historias, ¿verdad? Muchas, ¿Sí? muchas vivencias, Porque nos muchas gusta a lo experiencias. mejor más escuchar. También nos gusta escribir, nos gusta hablar, hacemos podcast y demás, pero nos gusta bastante más escuchar. Escuchar, se aprende mucho escuchando, sin duda. Luego, evidentemente, cuando uno se forja una opinión y tiene una experiencia, quizá tiene algo que decir, pero lo primero, sin duda, es Sí, escuchar. sí. Así que nada, me gusta Mm, escuchar, nos gusta escuchar mucho, ¿no? A mm. otros, la experiencia de otras personas o cómo hablan otras personas. Creo que nunca nos cogerán a nosotros hablando de lo que no sabemos. No, desde luego. Si hablamos de algo es porque podemos hablar de ello, porque sabemos o hemos pasado por ahí o tenemos la experiencia de eso, pero no nos cogerán hablando de lo que no sabemos. Además, creo que ambos, Preguntando sí, incluso el uno con el otro, somos muy críticos sobre formarnos bien sobre lo que estamos haciendo. Quizás eso, no lo sé si es un pro o una contra. Es una característica nuestra que ambos constantemente estamos empujándonos el uno al otro. Entonces creo que eso también hace que la calidad de lo que ofrecemos sea bastante alta, o bueno, intentemos que sea bastante alta. bueno, si hay algo que caracteriza a nuestro carácter, yo creo que sería la palabra familia, ¿no? Sin duda. Si hoy día estamos donde estamos o tenemos el nivel que tenemos, para bien o para mal, es gracias a que estamos apoyándonos siempre el uno al otro. Estamos apoyándonos como hermanos nosotros y nuestros padres ya lo sabes y nuestras Eso es, familias nuestras nos familias. apoyan y para nosotros nuestros alumnos son nuestra familia también, por supuesto, y somos, y lo hemos hablado muchas veces Mm. y lo recalcamos, somos una familia. Alumnos que llevan con nosotros más de 3 décadas son parte de nuestra familia, por supuesto, así que si algo diferencia o si algo tenemos que resaltar de nuestro karate es que es la palabra familia. Sin duda. Si muchas veces tienes que hacer algo por alguien, es por tu familia. Y creo que eso es algo a destacar de nuestro dojo. Sí, Así es. así que nada, Pues nada, Víctor, esta es una parte de nuestra historia. así Me es. tocó a mí en este Pues caso.
Gracias por A ti, contarnos Marcos. tu experiencia. Y nada, volveremos con otros temas, ¿verdad, Víctor? Tenemos muchos temas ahí en el Sí, tintero que hablar, ¿eh? sí, lo que no tenemos es tiempo, pero, pero Bueno, temas tenemos muchos de los que hablar, claro que sí. hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Pues Muy nada, bien, muchas gracias a nuestros oyentes y nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. muchas Chao. gracias. Un saludo.